días. Bienvenidos a este primer café de medicina responsable. Hoy lo hacemos, como han comprobado, hemos cambiado de sede en la Sociedad Española de Cardiología, en la Casa del Corazón, a los que damos las gracias por acogernos. Gracias a todos ustedes que han acudido a este primer café, gracias a nuestros patrocinadores, AVI, Bayer y Novo Nordisk, y gracias a nuestra invitada María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Señora Lamas, bienvenida a este primer café. Muchas gracias. Muchas gracias. María Jesús Lamas, como saben ustedes, es doctor en farmacia por la Universidad de Santiago, con premio extraordinario, miembro del grupo coordinador de la Agencia Europea del Medicamento, especialista en farmacia hospitalaria e investigadora, por citar algunos de los datos biográficos. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención y lo más importante que quiero destacar es que todo el mundo la respeta por su trabajo. Lleva en la agencia 6 años y nadie la cuestiona, lo que, señora Lamas, yo que en su caso me preocuparía mucho. Sí, no sé si es motivo de preocupación o no. En principio me produce más satisfacción que preocupación, pero bueno, es agradable sentirse respetado. Realmente es lo que aspiramos como institución. Quiero recordar que fue nuestra primera invitada en Medicina Responsable, junto al entonces presidente de Farmaindustria, Juan López Belmonte. Era un debate que creo que es lo primero que hicimos, el primer audiovisual que hicimos para hablar de la colaboración pública-privada entre la agencia y la industria farmacéutica en el tiempo de pandemia que nos cambió la vida a todos. No tenía apenas audiencia en nuestro medio, por lo tanto os agradezco hoy muchísimo más, porque, en fin, apostar por nosotros en aquel momento era muy importante para nuestra medicina responsable. Muchísimas gracias. Bueno, a propósito de aquella colaboración entre la empresa pública y la privada, las relaciones industria-agencia española del medicamento, ¿hay un antes y un después de la pandemia a la hora de colaborar, ya que estamos en tiempo de normalidad, o todo ha vuelto a estar como antes? ¿Ha cambiado algo en la relación industria-agencia? Pues ya me cuesta saberlo, porque tengo la sensación de tener una relación fluida, abierta y continua, y me parece que siempre ha sido así. Casi habría que preguntarles a ellos si antes de la pandemia era así. Yo tengo la sensación de haber tenido siempre un canal de comunicación abierto y fluido, honesto, pero sí, de proximidad. Yo tuve oportunidad de estar con el consejero de Castilla-La Mancha. Sé que no es un tema que le afecta directamente, pero creo que es interesante. Le preocupa mucho el tema de las vacunas. Han notado un descenso importante en la población en Castilla-La Mancha, me imagino que pasará en toda España. ¿Y esto cómo se contempla desde la agencia? Efectivamente nos toca de una manera un poco tangencial, pero en principio asegurar la confianza en los medicamentos a la ciudadanía también es una de nuestras responsabilidades, entonces nos preocupa en ese sentido. Tampoco creo que en España en general haya una pérdida de confianza en las vacunas. Más bien puede ser una situación puntual y con alguna vacuna en concreto. Pues con la vacuna frente a COVID yo creo que se ha acusado un cansancio y un hartazgo ya no de la vacuna sino de la enfermedad y todo lo que tenga que ver con el concepto COVID. Y me imagino que la vacuna COVID acabará yendo pues, a unas tasas de cobertura parecidas a las de la gripe. La población diana es más o menos la misma, lo cual no es muy satisfactorio tampoco porque seguramente deberíamos tener tasas de vacunación mayores. Pero si pensamos en el resto de las vacunas de calendario, la tasa de vacunación en España es muy buena y tenemos uno de los calendarios de vacunación más completos de Europa, incluyendo la vacunación de adultos, y lo que hay que seguir es trabajando, generando confianza en el uso de las vacunas, que sin ninguna duda es la herramienta de salud pública más importante que ha habido junto con la potabilización del agua. Hemos nombrado el COVID. A mí me llamaba la atención hace unos meses que hay algún medicamento que se puede utilizar en los primeros días donde se detecta la enfermedad y, sin embargo, se ha quedado en las estanterías, o sea, no se vende por distintas razones. Cuando pasa esto, cuando pueden caducar medicamentos como el del COVID, porque no se comercializa, porque los farmacéuticos no saben, porque son hospitalarios los que lo recetan cuando el que va al hospital ya no lo necesita. ¿Qué pasa? En estos casos, ¿qué se hace? Porque se pierde dinero y se pierde el trabajo del laboratorio. Pues realmente pensar que algo hemos hecho mal. Y a mí también me preocupa. Hay un medicamento que tiene una eficacia demostrada e importante, que podría ser utilizado en el medio ambulatorio porque es para toma por vía oral y que se ha usado muy por debajo de las expectativas y de la población diana a la que estaba dirigido. Probablemente confluyeron bastantes cosas. Que el medicamento tuviera capacidad de interacción con muchos otros medicamentos cuando la población de riesgo a quien está destinada son polimedicados, pues haya refrenado a algunos médicos para prescribirlo.
La idea de introducir una vía hospitalaria o al farmacéutico de hospital, que en principio debería ser una buena idea porque ayuda en la prescripción de los medicamentos en situaciones complejas, que esto es el día a día de los hospitales, pues igual para un medicamento que no se prescribe dentro del hospital no ha resultado un circuito ágil. Y después también ha ocurrido que bueno, hay una percepción histórica de que los antivirales aportan muy poco al tratamiento de las enfermedades virales, salvo en el caso de la hepatitis C, donde efectivamente curan la enfermedad. Y salvo una enfermedad grave que requiere hospitalización, pues quizá haya una inercia a pensar que una enfermedad vírica se cura con tratamiento sintomático en vez de con un tratamiento antiviral. Pero en todo caso demuestra que hemos hecho cosas mal. En la pandemia los españoles aprendimos lo que era el ARN mensajero, no los expertos naturalmente, pero esto se venía trabajando desde hacía muchísimo tiempo. Tuve oportunidad de entrevistar a uno de los directores generales de una de las grandes farmacéuticas, de las vacunas, y me decía que en el año 2030 tendremos ya medicamentos como la vacuna contra el cáncer. ¿Esto cómo se contempla desde España? O sea que es una pregunta un poco retórica, si quiere, pero... No, con muchísima ilusión y al mismo tiempo también con mucha cautela, porque la tasa de fracasos de los desarrollos muy prometedores en las fases iniciales es tan alta que realmente pues nos obliga a tener esta cautela y tener esta frialdad al analizar los datos. En todo caso, la vacuna basada en RNA mensajero no fue fruto de la casualidad ni fue fruto de la investigación de un día. Se venía investigando precisamente en vacunas contra el cáncer. Esa es una vía de investigación que no ha parado, aunque hayan surgido líneas de mRNA hacia vacunas contra virus, fruto del éxito en el desarrollo de las vacunas contra el COVID. Siguen haciéndose desarrollo de vacunas contra enfermedades tumorales y vamos a ver esto cómo evoluciona. El cáncer no es una única enfermedad, le llamamos cáncer a un montón de enfermedades distintas que tienen causas muy diferentes y que incluso cuando hemos hecho clasificaciones más reducidas para poder saber exactamente de qué hablamos, incluso dentro de esa clasificación hay una variabilidad enorme en la enfermedad en sí misma, en sus causas últimas y en su manifestación. Entonces es muy difícil pensar en un único abordaje. Creo que la plataforma de mRNA permite mucha flexibilidad para dirigirse a muchas dianas moleculares y seguramente estará presente. No todos los tumores serán susceptibles de ser tratados de esa manera y seguramente no será la única terapia, irá combinada con otras. Pero de momento digamos que es esperanzador. Siempre que hablamos de estas cosas en los medios de comunicación, la gente que está enferma, los familiares, empiezan a llamar a los medios, qué se sabe de esto, etcétera, etcétera. Yo le preguntaría algo muy simple, ¿qué medicamentos relevantes nos llegan, que estén pendientes en la agencia de aprobación y para qué enfermedades? Pues lo que se llama pipeline, que es el catálogo de moléculas en investigación más abundante y donde se prevén más medicamentos, es en oncología normalmente. Y sigue siendo así, es en los últimos años y sigue siendo. Hay un auge muy importante de las terapias avanzadas, esto que se llama CAR-Ts, pero no son las únicas. Terapias avanzadas son medicamentos que el origen inicialmente son sustancias de origen humano que sufren unas transformaciones para convertirlo en medicamentos contra enfermedades en concreto. Los CAR-T pues son linfocitos, un tipo de células de la defensa sanguínea que se saca del cuerpo, se modifican, se le introducen instrucciones para luchar contra el tumor, se vuelven a infundir y luchan contra un tumor. Bueno, en ese tipo de terapias yo creo que vamos a ver también muchos avances. Lo que pasa que están destinados siempre, son como muy hechos al paciente y a la enfermedad, muy específicos. Es la parte menos industrializada de los medicamentos industriales. Pero vamos a ver muchos avances en este sentido. Y hay otras áreas donde lamentablemente vemos menos avances y se necesita poner más atención y más incentivos o más estímulos, como en la resistencia a los antimicrobianos. Es peligrosa la falta de desarrollo de antibióticos en una situación en que los antibióticos existentes o bien pierden su efectividad por la aparición de resistencias o tenemos poca disponibilidad porque
se han concentrado los fabricantes en muy poco número de fabricantes y localizados en una región del mundo determinada. Y esa dependencia genera que cualquier problema en su cadena de producción origine una falta de disponibilidad para los enfermos. Creo que esa área está olvidada y me gustaría ver más impulso de investigación e innovación en ella. Vamos a las quejas de la industria. Tal vez la que se repite, usted sabe que le llega, el tiempo que se tarda en implementar en España un medicamento. ¿Hay algún mecanismo previsto por ustedes ya para acelerar esos procesos? Bueno, estos tiempos tienen, digamos que distintas etapas y el tiempo que tarda cada uno de ellos obedece a distintos motivos, entonces habría que abordarlas por separado. Normalmente de lo que se suele quejar la industria es de la fase de negociación de precio y reembolso, pero antes hay otras. Hay que registrarlo en España, no siempre vienen a España como primer país para que se registre, a veces la industria acude a otros, a veces no, siempre acude a otros países de la Unión Europea. Después empieza el proceso y este es el que lleva más tiempo. Esta parte no es responsabilidad de la agencia, entonces hablo con un poco de atrevimiento, la verdad. Intentaré ser prudente porque no es mi área. Obedece a muchas cosas distintas, pero vamos a pensar que todos los medicamentos, para que se pongan a disposición del paciente, requieren estar incluidos en una cartera pública que se paga con dinero público, con los impuestos de los ciudadanos. Así que hay que hacer un uso muy responsable de los recursos públicos. Y cuando esas personas, no soy yo, pero la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que está en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Hacienda, de Industria, de Economía, deciden si un medicamento se financia o no, pues tienen que saber si lo que están incorporando tiene un beneficio suficiente como para el coste que se le asigna, el precio que van a pagar por ello. Así que desde el lado de la parte pública lo que se alega es que muchos otros medicamentos tienen una incertidumbre tan grande en el valor añadido que aportan frente a lo que ya existe que es difícil saber qué precio debe darse a ese valor añadido. ¿Esto se puede mejorar de alguna manera? Bueno, pues se puede mejorar. Se puede mejorar con el Reglamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que entra en aplicación ya en enero del 25 para medicamentos oncológicos y terapias avanzadas. Para ello la agencia tendrá una labor importante porque participaremos en el proceso de evaluación, en la parte técnica, de identificar el valor añadido y después habrá otros decisores que sobre esta evaluación previa podrán posicionar ese medicamento. Y con ese posicionamiento pues el medicamento entrará en una prioridad para ser financiado o en otra, entiendo. Por apurar un poco más, ¿en qué eslabón cree que se para el reloj en el proceso de aprobar el medicamento? ¿En la documentación, en los mecanismos de fabricación? ¿Dónde cree usted? Yo creo que en el acuerdo del precio que debe tener un medicamento cuando entra en la cartera. Que la industria siempre aspira a que tenga un precio mayor al que la parte pública está dispuesta a pagar. Y ese proceso de negociación lleva mucho tiempo. Vamos a hablar de medicamentos y enfermos, vamos a entrar y salir de las regulaciones. ¿Cómo se está regulando, por ejemplo, la revolución biomédica, la medicina de precisión, las terapias avanzadas, los ensayos que dan esperanza de vida a los pacientes? Ahora estamos discutiendo una propuesta legislativa farmacéutica completa que aborda la legislación farmacéutica básica, pero también la específica de medicamentos huérfanos o de medicamentos pediátricos. Toda la legislación farmacéutica es europea. Aparece en un reglamento o una directiva que después tiene que transponerse a legislación nacional, pero todo es una legislación europea única o armonizada para todos los estados. Y después ocurren otras cosas que no son necesariamente legislativas en esos ámbitos que me menciona. A mí me parece ahora, por ejemplo, muy interesante, que está fuera del foco de interés porque digamos que es algo como muy reducido, pues los nuevos modelos de fabricación y lo que se está haciendo en el grupo de Quality Innovation Group, el grupo de innovación en calidad de la red regulatoria europea. Cuando hablamos de calidad en nuestro entorno siempre estamos hablando de la parte de fabricación de medicamentos. Y aquí se están analizando nuevos modelos de fabricación. Y esto es muy interesante. Primero, porque permitirá tener tecnologías, medicamentos hasta ahora impensables. Segundo, porque se pueden mejorar las formas en que se fabrican y producen los medicamentos. Tercero, porque podemos tener una industria más competitiva frente a otras áreas que están apostando por modelos de producción más antiguos, más contaminantes, más costosos.
Se aboga por reducir el uso de animales en la investigación preclínica, por utilizar información que se obtiene de modelos in silico y de modelos sobre datos. Bueno, creo que en esta primera fase de la investigación y de la producción están ocurriendo muchas cosas, no necesariamente en el marco legislativo, que va a cambiar el escenario. Y luego en el marco legislativo se discuten aspectos pues, de mucho interés para los próximos años, la verdad. Vamos a ir luego al marco legislativo, pero me gustaría que me hablara de la Alianza de Medicamentos Críticos. Pues a mí me parece que esta es una de las cosas más importantes que está pasando en el mundo del medicamento en este momento. Se lanzó hace 2 semanas en Bruselas y es un órgano consultivo que reúne al sector de la industria, al sector de la sanidad y a la sociedad civil. Están representados los ministerios de industria de los estados, los ministerios de sanidad, los pacientes, la industria farmacéutica y los reguladores. Y nace como una de las medidas de un paquete importante que se han puesto en marcha para abordar el problema de la falta de suministros de algunos medicamentos. Lo primero que hicimos fue identificar la lista de medicamentos críticos de la Unión Europea. Es una metodología en la que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha participado activamente y de hecho esa lista bebe de varias fuentes y una de ellas es de la lista que habíamos hecho en España, ¿no? De la lista de medicamentos estratégicos nuestro. Y aquí se identifican medicamentos que tienen que estar disponibles obligatoriamente para responder a las necesidades de los sistemas de salud europeos, pero que han demostrado cierta vulnerabilidad. Entonces, sobre esta lista se hace un análisis de la vulnerabilidad, dónde es el problema. La causa más frecuente es la concentración de la producción en muy pocos productores, bien sea del principio activo, bien sea del medicamento, pero también de materias primas. Y además deslocalización de estos pocos productores. ¿Qué pretende esta alianza? Emitir recomendaciones. Y esta alianza se hace imagen y semejanza de la alianza de baterías previamente o de materias primas, que han sido base de legislación europea para acelerar el paso y para no perder competitividad en baterías o en materias primas que nos colocan en una situación de dependencia pues casi suicida. La Unión Europea tiene que tener una autonomía estratégica en bienes estratégicos, valga la redundancia, que no quiere decir que sea autosuficiente en toda su producción, pero que al menos sepa que puede disponer de ellos, porque la parte más prioritaria se produzca dentro de la Unión Europea y el resto se haya diversificado su cadena de suministro hacia socios más fiables y no se genere una dependencia de una única región o un único país, por ejemplo. Entonces, de esta alianza me parece muy ilusionante porque es la primera vez que política industrial y política sanitaria se dan la mano, porque se juntan ministerios de ambos ámbitos y voces del sector privado de ambos ámbitos para emitir recomendaciones. Y creo que coloca la política sanitaria en un nivel político que normalmente no se ve. Se vio en la pandemia, corría el riesgo de decaer y esto creo que la vuelve a elevar. Han mencionado muchas cosas. De pasada, al hablar de medicamentos críticos, los medicamentos estratégicos en España. La pregunta sería si se han reforzado, hablaremos ahora de desabastecimiento o de falta de suministro, que creo que es un matiz sí, que podríamos... Interesante. ¿Cómo se refuerzan las cadenas de suministro en España en los medicamentos estratégicos? La idea de esa lista era identificar medicamentos considerados críticos, necesarios para responder a las necesidades de los sistemas de salud y que se merezcan, y este es un matiz nuestro propio de la agencia, que se merezcan medidas de protección adicionales o medidas adicionales del tipo que sean. Entonces la agencia, las medidas adicionales que puede poner pues son las que corresponden al ámbito regulatorio, ¿no? Vías aceleradas de evaluación de modificaciones en las fichas técnicas de los medicamentos o en las condiciones de autorización, asesorías, lo que está en nuestra mano. Pero la ambición es que sirva a otros decisores también. De hecho, se contempla dentro del programa ProPharma, que es un programa que coordina el Ministerio de Industria, con incentivos financieros para las industrias que se cualifican en los distintos niveles, desde excelente y que tiene unos beneficios económicos importantes para las industrias que consiguen cualificarse. Pues bien, el hecho de ser productores de medicamentos de la lista de medicamentos estratégicos en España puntúa para esa cualificación. Pero bueno, creo que puede tener otra trascendencia también. Ahora mismo en el Ministerio de Sanidad, pues toda la legislación farmacéutica está también abierta, y tanto en la Ley de Garantías como en el Real Decreto de Financiación
se contemplará, o esto es a lo que aspiramos, la condición de medicamento estratégico para asegurar que de una manera u otra recibe la atención que necesita para que los pacientes puedan tratarse con medicamentos que son clásicos, que están en esa lista porque han perdido la patente, porque han visto cómo se ha ido desgastando su precio a lo largo de su ciclo de vida, pero que son imprescindibles para tratar las necesidades. Y es por esto, tal vez, por ese desgaste, por lo que algunas farmacéuticas importantes dejan de fabricar determinados medicamentos. Yo diría que esa es una explicación demasiado sencilla si no le ponemos matices. Porque si pensamos que el problema de suministros, su causa es el precio bajo de los medicamentos y no explicamos nada más, podríamos tener la tentación de decir, revertimos esa causa, subimos los precios y dejaremos de tener problemas de suministro. Y esto es difícil que sea una solución realista cuando ves que para algunos de estos medicamentos tienes 1 o 2 productores de principio activo en el mundo y se produce una dependencia de ellos enorme, porque lo que va a ocurrir si esto fuera la solución es que entraríamos en una cascada de competencia de precios con otros países que tienen más potencia económica que España y acabaríamos perdiendo. Obviamente lo que ha ocurrido es que estos productos que tienen menos interés comercial y cuyo valor añadido sobre la producción es muy pequeño, se ha visto deslocalizada su producción como ha ocurrido con otros productos, no únicamente medicamentos. Lo que tenemos que pensar como sociedad es si este modelo, donde cada año, aquí utilizo datos del Ministerio de Sanidad, de nuevo no es mi competencia, seré prudente, pero creo que es relevante saberlo. Con una factura en torno a 28.000 millones de euros al año en farmacia, con fondos públicos y un incremento de unos 1.000 millones de euros en esa factura cada año, pues hay que ser muy cuidadoso con las decisiones de cómo se financian los medicamentos. Y lo que está ocurriendo es que todos queremos incorporar los últimos medicamentos autorizados, hay una presión por todas partes, estos tienen precios muy elevados y hacer hueco en la bolsa del dinero público suele conseguirse a costa de disminuir el precio de los medicamentos más clásicos, donde se supone que ya se ha recuperado el dinero de la inversión. Y esto trae estas consecuencias. Hablando de precios, hemos celebrado las elecciones europeas y hemos oído en el sector a los medicamentos genéricos reclamar una política sanitaria, decían textualmente, que garantice el acceso y la disponibilidad de los fármacos. Se quejan, dicen, que la guerra de los precios ha dejado una absoluta desconexión entre la industria farmacéutica y la administración. ¿Por qué dicen esto? Bueno, yo creo que tienen bastante razón. Como decía antes, se están tocando muchos temas en el sector del medicamento en Europa en este momento, tratando de arreglar muchas disfunciones que han ocurrido a la vez. Creo que la pandemia, entre otras cosas, ha sido como un despertar colectivo a todos los problemas que estaban ocurriendo y a la voluntad de identificarlos y poner resolución. Y una de las líneas de trabajo no legislativas es mejorar las políticas de compra pública. Y aunque esto es una competencia absolutamente nacional, sí hay la voluntad de coordinarse entre los Estados y mejorar este tipo de políticas. Y que en las licitaciones públicas tengan en cuenta estos criterios de la oferta económicamente más ventajosa, que implica no contemplar únicamente el precio como factor decisivo, sino otro tipo de variables. Y se trabaja mucho en identificar buenas prácticas de compra pública, donde se incluya, por ejemplo, la seguridad del suministro. Se ve si desde el punto de vista de competencia se pueden incluir criterios como priorizar producción local, proximidad, pues este tipo de criterios que estamos seguros que favorecerían la industria de genéricos europea. Lo que pasa es que se hace la producción insostenible cuando los descuentos son de hasta el 98%. O sea, ¿quién quiere fabricar esto? Y luego ustedes tienen que comprar medicamentos que saldría más caro que se fabrican aquí. Hablo de los genéricos. Bueno, yo aquí no debo hablar en esto porque no lo conozco con profundidad. No participo en la política de precios ni en compras públicas. Desde luego, lo que es obvio a ojos de cualquiera que se dedica a los medicamentos, aunque no sea exactamente en competencias de precio, financiación o gestión de presupuesto público, es que los medicamentos genéricos van desgastando su
su precio a lo largo de su ciclo de vida, que esto no es un problema únicamente de España, esto es importante saberlo. Esto pasa no solo en toda la Unión Europea, esto también pasa incluso en Estados Unidos, que es un sistema absolutamente liberalizado y han tenido problemas de suministro y problemas de disponibilidad de antibióticos al mismo tiempo que la Unión Europea. Y esto ocurre que estos productos han ido perdiendo su valor en mercado a lo largo del tiempo y han ido por ello concentrándose en los productores y deslocalizándose en sitios de producción más barato. Me quedan muchas preguntas, muchísimas, y vamos muy mal de tiempo ya. Otra queja de la industria, los medicamentos visados. No les gustan nada. ¿Visados? Sí. Bueno, hay digamos que como dos tipos de visados. Uno que pueden poner las autoridades de prestación farmacéutica, comunidades autónomas, en colaboración con el Ministerio, y que obedece a políticas de uso racional de medicamento para priorizarlo, determinados medicamentos, donde yo no tengo criterio, ni podría tener, ni me corresponde. Y otra cosa sería restricciones que podemos poner en la agencia sobre lo que es un medicamento de uso hospitalario, de diagnóstico hospitalario. Y esto está muy tasado, esto está en el reglamento. Creo que tenemos poco margen de maniobra y que las razones... Le voy a decir exactamente la queja, la tengo escrita. Dice, una cosa es que utilicen determinados tipos de pacientes, pero la industria cree que hay visados para controlar el fármaco desde el punto de vista económico y eso no lo consideran adecuado. Pues entonces tendrán que preguntarse, ¿no?, a quién coloca ese visado, pero bueno, no sé yo si lo bueno, habrá que analizar las consecuencias que pueda tener eso, pero desde luego que quien tiene que gestionar dinero público y prestación farmacéutica está a su derecho a poner las medidas que considere necesarias. Han mencionado antes los antibióticos. Hemos conocido últimamente los ciudadanos los patógenos resistentes. ¿Qué está pasando y qué está haciendo la Agencia Española en este campo? Pues la agencia tiene la responsabilidad de coordinar el Plan de Acción Nacional frente a la resistencia a los antimicrobianos. Coordinarlo, porque esta es una labor de 10 ministerios y todas las comunidades autónomas y profesionales y pacientes. Todos forman parte del PRAN, que es como lo llamamos. ¿Qué está ocurriendo? Mira, la resistencia es un fenómeno natural, evolutivo, una ventaja evolutiva que tienen los microorganismos para sobrevivir frente a condiciones adversas. Lo que ocurre es que cuando se utilizan los antibióticos de forma masiva se ejerce una cosa que se llama presión selectiva. ¿Qué antibiótico permites que crezca y ocupe todo el nicho ecológico cuando estás poniendo un antibiótico activo frente a una parte de población de ese antibiótico? Pues el que tiene un mecanismo de resistencia contra ese antibiótico. Lo ha podido adquirir por azar y lo habrá adquirido por azar o porque se lo ha trasladado otro antibiótico. Pero lo cierto es que el uso de antibióticos lo que hace es que esas resistencias aumenten. Y después, bueno, hay que tener en cuenta que salud humana, animal y medio ambiente están totalmente interrelacionados, que el uso de antibióticos en animales es imprescindible porque la cadena de producción solo es segura cuando se controlan las infecciones en las granjas de producción animal y en la salud animal y en las mascotas que conviven con los ciudadanos. Necesitamos asegurar la salud animal, se utilizan antibióticos para ello, pero ello también permite que surjan resistencias y las resistencias pueden moverse de unos a otros. Entonces, a veces hay una mala concepción de lo que es esto y hay personas que dicen, no, yo nunca he usado nunca un antibiótico, así que yo estoy tranquilo, porque el día que tengo una infección lo tomaré y me será efectivo. Ya, pero es que no eres tú quien desarrolla resistencias, es el patógeno que tú puedes adquirir cuando te infectas el que ha podido desarrollar la resistencia. Y esto cada año vemos que ocasiona más hospitalizaciones, más fallecimientos y más costes directos e indirectos. Esto hay que abordarlo. Entonces, ¿cómo se aborda? Mejorando el uso de los antibióticos, poniendo objetivos para disminuir el uso de los antibióticos, adoptando ahora las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, que han adoptado todos los estados y que son muy exigentes, y aunque el nombre de recomendaciones suene un poco blando, cuando lo adoptan los estados adquieren un carácter bastante vinculante. Se ha asumido el objetivo de disminuir el consumo de antibióticos en España en un 27% antes de 2030, en humana, de un 50% en veterinaria. Se ha asumido la responsabilidad de disminuir las septicemias por 3 de los patógenos multiresistentes más habituales como causa de morbimortalidad en los hospitales. Esto obliga a cambios asistenciales, a mejorar la formación de los profesionales, a mejorar la arquitectura de los hospitales, mejorar la capacidad de prevención y control. Bueno, creo que se están haciendo muchas cosas. Vamos a ir a la regulación, al marco regulatorio y muchas cuestiones. De cara a los nuevos retos, por ejemplo, la agencia va a incluir un parámetro nuevo en los medicamentos y en su financiación, que es la eficacia. ¿Esto cómo se plantea?
La eficiencia, la eficacia, no, la eficacia Bueno, ya es un parámetro imprescindible en la autorización de un medicamento. Para que un medicamento se autorice tiene que tener un beneficio-riesgo favorable, digamos que ese es nuestro mantra, y esto significa que ha tenido que demostrar una eficacia con un perfil de efectos secundarios conocido e identificable y que compensa la eficacia frente a efectos secundarios. Una vez que ya está autorizado y puesto en mercado, para esa parte posterior de la que hemos hablado antes también, y saber cuál es el precio que debe tener un medicamento, lo que se pretende es saber cuál es el beneficio clínico añadido sobre lo que ya existe, y esto es como orientar a sobre qué precio debe tener ese medicamento. Este beneficio clínico añadido se le puede llamar también pues, eficiencia, cuál es el coste de la eficacia que proporciona. Pero también tiene en cuenta la seguridad, cuál es la eficacia relativa y la seguridad relativa frente a otras alternativas que ya están autorizadas. La agencia aquí, en el nuevo modelo que hay de evaluación de tecnologías sanitarias, que está por definir y que se está escribiendo el Real Decreto y que por tanto es preliminar hablar de esto ahora, pero la agencia como un organismo científico-técnico debe ser responsable de la evaluación técnica de esa parte. Y después hay una valoración más subjetiva, más responsable de posicionar el medicamento, teniendo en cuenta otras consideraciones organizativas, sociales, donde la agencia no debe ser más que un consultor técnico. Pero en esta primera parte, en identificar cuál es la eficacia relativa frente a otros medicamentos, pues intentaremos... Se habla también de oficinas de regulación de la eficacia. ¿Cómo están y cómo funcionarían? Bueno, eso se ha hablado de la posibilidad de que en este sistema de evaluación de las tecnologías sanitarias haya esta primera parte más técnica, que serían estas oficinas. Y esto, hasta ahora lo más parecido a esto serían los IPTs, pero digamos que el IPT es el prototipo de lo que queremos que sea un sistema completo de evaluación de la tecnología sanitaria. Y esta primera parte es la evaluación que identifica el valor añadido de un medicamento frente a su alternativa. Esa es la eficacia relativa. Por ponerlo de una manera muy sencilla, donde ya no haría falta evaluadores, pero para que se entienda, si tenemos un antibiótico nuevo que se lanza y cura la infección en el, digamos, 50% de los casos, pero origina pues, un 5% de efectos secundarios grave, y existe otro antibiótico que cura en el 25% de los casos solo, ese es el que ya teníamos, pero que es muy seguro. Este nuevo medicamento, ¿cómo se posiciona? Este nuevo antibiótico es el doble de eficaz, pero es bastante más inseguro. Los que tienen que decidir precio y reembolso con respecto a este medicamento, ¿cómo identifican el valor de este medicamento? Pues hay que ver cuál es su eficacia relativa, es el doble. Hay que ver cuál es su seguridad relativa, es muchísimo peor. Cuáles son los costes económicos asociados a reducir la infección a la mitad, pero también los costes asociados a aumentar los efectos secundarios graves y posibles hospitalizaciones, y con todo ese resultado final, eficacia relativa, seguridad relativa y evaluación económica de esa eficacia y de esa seguridad, tomar una decisión. Aquí estaríamos en esta primera parte, que se le ha dado en llamar oficinas, pero que bueno, de esto hasta que no esté escrito el Real Decreto, veremos cómo se llama esa estructura. Hablemos de más regulación, la digitalización, por ejemplo. ¿Cómo la agencia puede dar soporte a la creación de un marco normativo específico para terapias digitales? Entramos en un mundo nuevo. Sí, la digitalización está presente en todo el ciclo de vida del medicamento y la inteligencia artificial también. Y hay un trabajo que ya se está haciendo en todas las agencias regulatorias desde hace mucho tiempo. Hay un grupo de trabajo entre todas las agencias y la Agencia Europea en Big Data, con planes de trabajo muy ambiciosos desde hace años, que han dado lugar a que, entre otras cosas, haya lanzado Darwin, que es una plataforma de datos en salud confederada europea, en la que la agencia participa con la suya, con BIFAP, que es la base de datos en su origen de atención primaria, pero ahora ya contempla también hospitalaria. Es el primer data lake de datos sanitarios en España. El Reglamento de Espacio Europeo de Datos en Salud va a dar opción a muchas posibilidades de investigación con datos en salud. Se prevé en ese reglamento el uso primario de los datos en salud, es decir, asistir a los pacientes en toda la Unión Europea, que pueda haber en cualquier sitio, acceder a su historia clínica electrónica para recibir atención sanitaria, pero también a un uso secundario. Y en el uso secundario está la investigación utilizando esos datos. Ahora mismo el caso de uso más claro de cómo podría hacerse eso es con BIFAP, con nuestra base de datos, y con Darwin. Y hay múltiples ensayos clínicos en marcha. Es verdad que en este momento, de manos de las autoridades, de los reguladores,
para evaluar efectividad, para evaluar seguridad. Pues, estoy pensando en uno de los últimos que se ha puesto en marcha, que es evaluar el posible efecto de un tratamiento antiepiléptico en padres, en varones, que después han tenido hijos y que ya se sabe que sobre madres que han tomado ese antiepiléptico los hijos pueden tener consecuencias en su desarrollo neurológico. Pero no se sabe si los padres, los varones que toman este medicamento podrían tomarlo. Este es un ejemplo de un estudio que se puede hacer. La preocupación de la industria es si estos estudios, estas bases de datos, van a estar accesibles también para sus estudios. Estarán. Hay que determinar cómo, con legislación nacional, cuáles son las condiciones y para qué fines. Me va a permitir porque ha hablado de ensayos clínicos y hay quien está preocupado porque hay una reunión el próximo día 21 de junio, creo recordar, de los ministros de Sanidad de la Unión Europea para debatir sobre estrategia farmacéutica e incentivos regulatorios. ¿Se podrían ver interrumpidos estos ensayos? ¿Y qué espera usted de esa reunión del día 21? Bueno, esa reunión es el Consejo de Ministros de la Unión Europea y lleva el tema de incentivos, que es uno de los grupos de artículos dentro de la propuesta legislativa farmacéutica europea que se va a discutir en las próximas semanas durante la presidencia belga que acaba ya y en la presidencia húngara. Los incentivos habla dentro de un marco regulatorio, se pueden incentivar de muchas maneras. Dentro del marco regulatorio se utilizan los incentivos en forma de periodos de protección de datos regulatorios. Esto quiere decir el tiempo que un laboratorio, una compañía, no puede utilizar, vamos a usarlo en el senso contrario, no puede utilizar los datos de un medicamento original para desarrollar un competidor. Así que ese medicamento original, durante ese periodo de protección de datos regulatorios, sus datos no pueden ser utilizados por otros para hacer genéricos o hacer biosimilares. Así que es una forma de protección industrial. No es una patente, pero es una forma de protección industrial. Es una forma que los laboratorios originales tienen de proteger su producto. La propuesta legislativa pretende utilizar los incentivos regulatorios, habrá otros, pero esto es un ámbito regulatorio, es decir, la protección de datos, para conseguir determinados objetivos. Uno de ellos es reconducir la innovación hacia las necesidades de los pacientes. Por eso se juega con te daremos más protección de datos regulatorios si haces medicamentos contra necesidades médicas no cubiertas. Incluso te protegeremos más si es contra necesidades médicas no cubiertas importantes. En inglés, altamente no cubiertas. La traducción al español es un poco rara. Te daremos más incentivos si además lanzas de todos los estados para que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a los medicamentos. Pero esto hay cierta discrepancia sobre cuántos incentivos en forma de protección, de meses de protección de datos regulatorios, hay que dar por cada uno de estos objetivos y desde qué vas a partir. La posición española se está analizando, no sé si en la reunión del 21, porque participa la ministra, se tendrá ya una decisión final de cuáles son la posición española o no. Los estados, de momento, muy pocos tienen una posición fija de cómo van a aportar a posicionarse sobre cómo colocar, porque ahora se trata de cuantificar, es poner números, desde qué protección mínima y qué cantidad de incentivos daríamos a cada uno de estos objetivos. Lo que sí que creo que hay unanimidad es que hay que incentivarlo con periodos de protección, dirigir la innovación hacia necesidades médicas no cubiertas y hacia la mejor calidad de la evidencia científica. No sé, tiene trabajo usted, porque va a haber nuevas normativas de todo tipo. Es decir, va a haber un nuevo marco normativo, por ejemplo, en la evaluación de las técnicas sanitarias, tanto a nivel nacional como europeo, pero creo que también va a haber una evaluación de cómo es el modelo de futuro. Va a cambiar la normativa en casi todo. En todo. Claro, yo soy de la industria farmacéutica y digo, a ver, ¿cómo me sitúo a partir de ahora? A ver, yo creo que ¿Cuál es el papel de la agencia en todos estos procesos? La agencia tiene el papel ejecutivo evidente de la evaluación y autorización de medicamentos y de la supervisión y autoridad sobre productos sanitarios, cosméticos, biocidas y productos de cuidados personal. Digamos que esa es la parte ejecutiva, pero luego participa como grupos de expertos dando soporte técnico a todo el proceso legislativo europeo que tenga que ver con sus competencias.
Así que las discusiones en el Consejo de la Unión Europea, pues las discusiones de los grupos técnicos, la agencia participa analizando toda la propuesta. También hay que pensar que las propuestas legislativas, la Comisión se las ofrece al Consejo por un lado, los dos órganos colegisladores y al Parlamento por otro, y que ese documento no nace del vacío, nace de discusiones previas de grupos técnicos, donde hemos estado los reguladores. Hemos identificado los problemas de la legislación actual y lo que debe ser resuelto, no solo nosotros. Consultas abiertas a los stakeholders, a los agentes, a la industria, a los pacientes, es lo que pone de manifiesto la necesidad de renovar una legislación. Y la agencia participa pues, en las discusiones técnicas en el Consejo y asesorando al Ministerio en la parte que tiene que ver con esta regulación, que es puramente regulatoria. Usted tiene conversación con toda la industria farmacéutica. ¿Cuál es la reclamación que coinciden todos en señalar que necesitan ayuda de la agencia española? Lo que más preocupa a la industria de medicamentos originales es cómo se gestiona estos periodos de protección de datos regulatorios. No así a la industria de genéricos, porque obviamente cuanto antes pueda entrar un genérico en el mercado, mejor para la industria de genéricos. Aunque tampoco se han manifestado exactamente contra los incentivos de los medicamentos en generales, aunque se han manifestado su preocupación con incentivos para los nuevos antibióticos. Bueno, comprendo la inquietud de la industria de medicamentos originales, pero también creo que al mismo tiempo hay que ser muy frío analizando cuáles son verdaderamente las consecuencias de estos incentivos, sin entrar en pánico, porque entonces podemos causar un efecto mayor de lo que estos incentivos en sí mismos causarían, de un efecto pues, de pobre imagen sobre la competitividad de la industria farmacéutica, cuando los objetivos de el paquete legislativo tiene dos focos, el paciente y la industria. Responder a las necesidades de los pacientes, pero mejorar la competitividad de la industria europea, asumiendo que se ha perdido el tren de la innovación hace años, que no se puede dar esto por perdido y que hay que ganar puestos que se han perdido en los últimos 20 años. Tengo una curiosidad por el Real Decreto de Publicidad de Productos Sanitarios. ¿Cómo está? Pues ahora mismo estudiando las alegaciones, después de que lo hayamos sometido todo el texto, son los trámites reglamentarios normales, se ha sacado el texto a trámite de audiencia y hemos recibido cientos de observaciones y alegaciones del sector, de la industria, de la autorregulación, de comunidades autónomas, de pacientes, de usuarios, de organizaciones de consumidores. Entonces estamos revisando y se dará debida cuenta. Pues lo que nos parezca pertinente se incorporará y lo que no, pues en todo caso se explicará por qué no. Hay que tener en cuenta una cosa con productos sanitarios que lo hace diferente a medicamentos y a veces tratamos de hacer que sean dos mundos paralelos y no son exactamente. Un medicamento se autoriza antes de que se ponga en el mercado, es decir, se evalúa y se concede autorización por las autoridades. Pero el producto sanitario no, es un mundo más liberalizado. Se evalúa y se concede un certificado de conformidad por organismos notificados, que normalmente son entidades privadas, se pone en el mercado. Entonces, la autoridad, ¿qué responsabilidad tiene? Sobre los organismos notificados, su vigilancia, su auditoría, y sobre la seguridad una vez se pone en el mercado y sobre la publicidad que se haga. Hay que evitar que se haga publicidad engañosa. ¿Pero cómo se controla las redes sociales, los influencers, Amazon? Pues esto a veces tiene esa sensación de estar poniendo puertas al campo, pero yo creo que cuando lo que te juegas es la protección de la salud pública, cualquier esfuerzo es necesario y nunca es demasiado. Hay que intentarlo. Hay que intentar pues evitar que pueda utilizarse el nombre de un famoso, por ejemplo, para identificar las bondades de un producto, porque la publicidad tiene que representar de la manera más fidedigna posible las indicaciones del producto, sus bondades, pero también sus riesgos. Y además la publicidad de los productos que han de ser utilizados por profesionales sanitarios, que por tanto se suponen tan específicos y tan sofisticados que la comprensión por el público lego es difícil, pues no tiene sentido que haya una publicidad directa, como tampoco lo hay en medicamentos. Esa publicidad iría destinado al público que puede entenderla, que es el profesional sanitario. Así que un influencer no podría hacer publicidad de esto, ni de los servicios asociados a esa publicidad, que es una forma que tienen ahora de bypassear y que ya hemos visto que tiene consecuencias en la salud. En vez de publicitar el producto sanitario, publicitan el servicio del producto sanitario. O les curan en la sanidad pública o privada. Esto es muy grave y además aquí hay que hacer también un esfuerzo por las asociaciones de pacientes, de consumidores, por
extender la confianza en el sistema de los productos sanitarios por las vías oficiales, que son sus profesionales sanitarios, farmacéuticos, enfermeras, médicos, las agencias reguladoras, y evitar esa publicidad engañosa. Me va a permitir casi una broma. Todo el mundo dice que lees el prospecto. Si lees el prospecto de medicamento no te lo tomas. Sí, somos conscientes. Yo creo que el ciudadano no entiende el binomio riesgo-beneficio. Es posible. Es posible. De hecho, muchas veces cuando me preguntan, cuando hay problemas con medicamentos, la primera pregunta en una entrevista siempre, ¿este medicamento es seguro? Y claro, la gente lo que quiere es tener una seguridad absoluta al 100% y que le digas, absolutamente seguro. Entonces yo tengo que decir, es seguro cuando se usa dentro de las condiciones que se ha autorizado, asumiendo que el beneficio va a compensar a su riesgo. Esta coletilla no siempre se entiende ni siempre se quiere oír, porque no todo el mundo tiene la misma experiencia con el miedo, es una experiencia muy personal. Pero esto es así, no hay ningún medicamento inocuo. Los medicamentos hay que utilizarlos únicamente cuando es estrictamente necesario y siempre dentro de las condiciones donde sabemos que el riesgo va a compensar. ¿Y qué hace la agencia cuando se retira un medicamento? Hay muchos muy poco conocidos y bueno, tiene poca influencia, no, por un problema menor. Pero cuando hablan de medicamentos conocidos, hace poco hablan, no, en Francia van a retirar el Nolotil. La gente dice, yo no tomo un Nolotil más. ¿Qué hace la agencia en estos casos? Pues es aumentar su esfuerzo informativo y de comunicación, que realmente creo que en estos últimos años esto lo hemos conseguido. Hemos intentado estar más presentes en los medios y que sean más receptivos y más sensibles a nuestra información, intentar mejorar la forma en que comunicamos. Soy consciente que tenemos mucho campo de mejora todavía. Ahora vamos a lanzar una herramienta, un chatbot de inteligencia artificial para que pueda interaccionarse con lenguaje natural con los prospectos. ¿Puedo tomar este medicamento si estoy embarazada? Y que en este tipo de preguntas muy sencillas tenga una respuesta fácil y no tenga que navegar a través de un prospecto tan largo y tan difícil de leer, que por otra parte es difícil de recortar si le tienes que dar toda la información. Pero hay que pensar que nosotros estamos vigilando permanentemente, es un gran hermano la agencia, sobre la seguridad de los medicamentos. Y que cuando se tiene datos suficientes para dudar sobre la seguridad de un medicamento en la población en general o en un sector de la población en concreto, se retira, se suspende o se cambia la información y se dice no se use sobre ese sector de la población, pero puede seguir usándose en el resto. Esto lo hacemos. Entonces la población tiene que estar confiada en las acciones de la agencia y al mismo tiempo tiene que ser prudente sobre el uso de los medicamentos, porque siempre actuamos sobre el estado de conocimiento actual, no sobre lo que puede conocerse dentro de 5 años. Esto no lo sabemos. Sara, necesito un folio que me debes. Sara, un folio me debes. Me lo das, por favor, cuando puedas. Escuchándola entiendo por qué la respetan tanto en el sector y le preguntaría, le diría, ¿qué mensaje daría a que hay mucha gente importante de la industria farmacéutica, de grandes empresas, que le diría para colaborar más estrechamente con ellos? Todos le piden verla para su nuevo producto, tal. ¿Cómo se puede mejorar la relación, el trabajo en el día a día con la Agencia Española del Medicamento de las grandes industrias farmacéuticas en España? Hay muchos temas que son comunes, pero otros son muy específicos de cada una de las compañías. Y cuando nosotros tenemos una interacción directa con ellas, normalmente a mí me gusta esa interacción directa porque ellos pueden pensar que necesitan que yo les escuche, pero nosotros también sentimos que necesitamos que nos escuchen, más allá de nuestras herramientas legales que tenemos sobre la industria, pero hace falta otro tipo de interacción. Necesitamos que nos escuchen cuando les decimos que muchos de los problemas de suministro se ocasionan cuando hacen transferencias de un producto clásico que ya no tienen interés, que ya no está en la política empresarial de la industria, y lo transfieren a otra empresa. Si no son muy cuidadosos con esta transferencia, no se aseguran que la otra compañía tiene los planes adecuados para mantener el suministro, también es responsabilidad nuestra, pero los datos que nos da la compañía que lo recepciona a veces parecen suficientes y no lo son, y esto es una responsabilidad compartida. Le pedimos a la industria que está haciendo la transferencia que sea, primero, que nos informe con el tiempo suficiente para que tengamos tiempo para ver el que lo recepciona cómo lo hace, y después que nos ayude. Le pedimos que mantengan en el mercado productos que pueden no ser de su mayor rentabilidad, pero tienen otros que lo son, y en su conjunto eso es una forma de cumplir con su responsabilidad social corporativa, porque la sociedad necesita
tuberculostáticos. La tuberculosis es poco prevalente en España, pero es muy grave y no podemos quedarnos sin medicamentos y nos quedamos. Necesita antibióticos, necesita antineoplásicos clásicos. Le pedimos a la industria que cuando un medicamento se utiliza fuera de las indicaciones y por ello se origina una falta de suministro para quien verdaderamente lo necesite, nos ayude a reconducir esas indicaciones. Nosotros haremos lo que la ley pone en nuestras manos, todo, sin que nos tiemble el pulso, pero hay otras cosas que se pueden hacer, mejorando la comunicación, mejorando la interacción con toda la cadena, desde que se prescribe hasta que se dispensa y se usa. Así que ellos lo saben, pedimos que mejoren las condiciones de los ensayos clínicos en los centros sanitarios. España es ejemplar en la forma en que hace los ensayos clínicos, pero no es perfecta. Y hay cosas que hay que mejorar. Bueno, pero somos el país que más ensayos clínicos hace. Sin duda, sin duda. Europa no tiene una bonita foto en los ensayos clínicos. Hay una iniciativa europea, Accelerating Clinical Trials, en la que la agencia tiene una presencia muy importante para tratar de revertir esto. Pero solo un 19% de los pacientes que participan en los ensayos clínicos que dan lugar a la autorización de los medicamentos son europeos. Esto es una pérdida de oportunidad para los pacientes europeos enorme y para los sistemas de salud europeos, que pierden la oportunidad de disponer de terapias innovadoras pronto y de los pacientes de tratarse cuando igual no tienen alternativas. Me va a permitir una última pregunta que se me ocurrió al hilo de lo que usted decía. Aquí en España aplaudimos a los médicos durante la pandemia, pero el día que nos sacaron a la calle dejamos de aplaudir. Pero se ponen en los hospitales, se rogan o peguen a los médicos. Se alababa mucho a la industria farmacéutica porque hicieron las vacunas, porque se volcaron, pero evidentemente hay gente que se dice, bueno, las multinacionales farmacéuticas solo quieren ganar dinero. ¿Cómo defendería usted esa acusación que a veces cala en la opinión pública? Las farmacéuticas quieren ganar dinero. Es que casi siempre estas frases tan simples son tan erróneas que en esto y en muchas otras cosas, pero a veces es verdad que parece que encontramos seguridad como ciudadanos, como personas, en posturas totalmente extremas, como la de aplaudir o la de bofetear o la de censurar a un sector industrial. La industria farmacéutica tiene muchas cosas que puede mejorar para responder a las necesidades de la sociedad, no tengo ninguna duda. Y el modelo financiero sobre el que se sostiene la industria farmacéutica igual no es el más favorable para tener en cuenta las necesidades de la sociedad, sobre todo las enfermedades olvidadas y de los grupos de pacientes bueno, pues más pequeños o nichos, porque no despiertan un interés comercial. Hay que entender que los medicamentos se han desarrollado casi traccionados más por interés comercial que por las necesidades de los pacientes. Pero lo que sí sabemos es que el esfuerzo que hace falta para trasladar la investigación desde sus inicios, que casi siempre es en organismos públicos, en universidades, en centros de investigación, hasta convertirlo en un medicamento disponible para los 500 millones de europeos del área económica europea, por sumar a los 3 estados que se unen a la Unión Europea, o los más de 7.000 millones de la población mundial, si somos más ambiciosos, solo se puede hacer industrializando. Y solo se va a industrializar si la actividad es económicamente rentable y atractiva. Hay que buscar un equilibrio entre cómo satisfacer a los inversores que mantienen esta máquina funcionando al tiempo que la industria responde a las necesidades de los ciudadanos. No es fácil. Por cierto que en España hay 25 millones de personas que al menos toman un medicamento al día, que yo creo que es un dato a tener en cuenta. Bueno, a mencionar la industria farmacéutica, vamos a escucharles a través de nuestros patrocinadores y le pido que tome la palabra, le damos un minuto, un poco más si es necesario, a Juan José Martínez, director de regulatorio de AVI. Juan José. Luego, por supuesto, Luis del Val hará su habitual retrato para cerrar esta entrevista. Buenos días. María Jesús Lamas, directora de la agencia, Ernesto Santebruaga, presidente de Medicina Responsable, compañeros del sector, muchas gracias a todos y buenos días. En nombre de AVI, para nosotros es un placer estar aquí hoy para poder compartir con vosotros este momento, este espacio, en el que desde AVI siempre pensamos que es importante participar en foros en los que se puedan escuchar y compartir
ideas de los retos que tenemos en el sector actualmente y que son todos comunes para todos los compañeros del sector. Y es un ejemplo, es lo que hemos vivido ahora en esta entrevista, que me permito felicitaros por la entrevista, Ernesto. Y aquí se ha hablado de algunos de los desafíos que tenemos en el sector y ya se ha hablado de resistencia antimicrobiana, se ha hablado de la regulación europea, por supuesto, del Real Decreto de Publicidad de Productos Sanitarios, de temas muy, muy candentes que tenemos ahora en el sector y que estamos todos trabajando y preocupados por ellos, ¿no? La industria creemos que puede y debe ser parte de la solución para llegar a afrontar estos retos, y para ello tenemos 3 pilares. Creemos que del sector proponemos trabajar en 3 pilares. Uno es, que no puede ser de otra manera, el acceso garantizar el acceso a la innovación, como siempre hemos hablado de este pilar. Consolidar también, que creo que estaríamos todos de acuerdo, el liderazgo en la inversión en I+D en biofarmacéuticas, en ensayos clínicos, como se ha hablado también durante la entrevista. Y como tercero también es fortalecer ese tejido productivo en España que quizás nos permitiese tener menos dependencia del exterior. Y creemos que trabajar en esa línea también sería muy interesante, ¿no? En cada uno de estos 3 pilares que estamos diciendo, creemos que la agencia forma un papel clave. Y luego toda la regulación nueva que se está ahora mismo debatiendo, la regulación europea que comentaba Chus, y también el reglamento de evaluación de tecnologías sanitarias, que creemos que es crítico y que es una oportunidad que para todos los pacientes en Europa, pero para España en concreto también, para acelerar, como comentábamos antes, también el acceso a esa innovación. AVI, sabéis que es una compañía biofarmacéutica que está basada en la investigación, y nuestra misión es descubrir y desarrollar y suministrar medicamentos que sean innovadores, pero que aborden problemas de salud que todavía tienen necesidades médicas no cubiertas. Todo lo importante para nosotros no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Creemos que es un motivo muy importante. Y nos basamos en ciencia y la innovación como esencia para nuestra compañía. Todos los esfuerzos que hacemos en AVI de desarrollo de nuevos medicamentos lo hacemos en áreas terapéuticas en las que ya hemos demostrado experiencia y que creemos que todavía quedan muchos retos de necesidades médicas no cubiertas y de retos de salud importantes. Principalmente tenemos 4 áreas en las que trabajamos en esta investigación. Son el área de inmunología, el área de hemato-oncología, las neurociencias y oftalmología. Para ello, sí que colaboramos con todos los agentes del sector y en diversos proyectos de investigación, y como se comentaba también anteriormente, estamos orgullosos de decir que desde AVI, dentro de AVI, somos el primer país del mundo en ensayos clínicos abiertos, en realización de ensayos clínicos. Nosotros abarcamos todas las fases de los ensayos clínicos, desde la fase 1, 2, 3 y 4, y en fase 1 tenemos un 20% de los ensayos en España. Con lo cual, quiere decir que también en las fases iniciales de la investigación clínica, es verdad que no estamos hablando de investigación básica, pero intentamos participar y que España participe en la mayoría de los ensayos posibles, porque creemos que eso aporta valor a nuestro país. Estos ensayos, ahora aproximadamente tenemos en curso unos 100 ensayos abiertos, de los cuales incluyen aproximadamente 35 moléculas o combinaciones de moléculas en distintas nuevas indicaciones o nuevos tratamientos, y principalmente estamos investigando en todas las áreas terapéuticas que os comentaba anteriormente. Sí que querría aprovechar, y ya lo hemos hecho previamente, para agradecer a la agencia el establecimiento de ese marco regulatorio en los últimos años, en la última década, que ha permitido llegar a este momento de ser la primera, como afiliada, como AVI España, la primera afiliada en número de ensayos clínicos dentro del mundo, después de Estados Unidos, por supuesto. Esto, como también comentábamos, no sería posible si no hubiese habido ese cambio regulatorio, ya que hace varios años esto era impensable. Como fruto de esta inversión en ensayos clínicos, queremos antes felicitar también a la agencia, porque hemos oído que hace pocos días se ha establecido un nuevo procedimiento acelerado de Fast Track para ensayos fase 1 en terapias avanzadas, que creemos que son pasos regulatorios que ayudan, que además se hacen dentro del marco regulatorio existente y que ayudan a poder potenciar esta inversión en I+D. Nosotros, como resultado de esta actividad investigadora,
Estamos orgullosos también de decir que en el último año hemos lanzado 8 nuevos tratamientos, poniéndolos a disposición de los profesionales sanitarios y de los pacientes en áreas tan importantes como el Parkinson, la migraña y la enfermedad inflamatoria intestinal. Todo esto no hubiese sido posible si no hubiésemos colaborado con agentes del sistema en todos los ámbitos, como las autoridades sanitarias, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, y por supuesto también nos encanta colaborar con los medios de comunicación como vosotros, que sois un gran pilar para poder difundir la información a la sociedad de nuestro sector. Para terminar, me gustaría subrayar que en AVI estamos plenamente comprometidos con la necesidad de contar con un sistema sanitario de calidad, sostenible y que garantice un acceso equitativo. Y con todo esto, gracias, directora de la agencia, y gracias, Ernesto, por darnos esta oportunidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Le damos la palabra a Marian Yamali, responsable de Asuntos Regulatorios de Bayer. Buenos días a todos. Primero de todo, me gustaría agradecer a Medicina Responsable por la organización del evento, que ha sido impecable, y también a María Jesús por la participación, por la predisposición al diálogo y la cercanía. Este evento, desde mi punto de vista, reúne dos aspectos que son esenciales para Bayer, que es la innovación primero y también la colaboración. Por un lado, la innovación, ¿no?, con la necesidad de seguir fomentándola, como hemos hablado, a nivel europeo y a nivel de España también, de la mano de esta nueva legislación farmacéutica europea que se está discutiendo, y también de la mano de la digitalización que está ocurriendo con terapias emergentes, por ejemplo, como las terapias digitales. Aquí de la mano del consorcio DTX, del que Bayer es socio actualmente. Por otra parte, con la necesaria colaboración con la Agencia Española y entre todos los agentes también del ecosistema de salud, una colaboración con una experiencia excelente que tenemos desde Bayer con la agencia, por ejemplo, en la situación de los IPTs que hemos vivido bajo el contexto de incertidumbre tras la sentencia, ¿no?, que apuntaba a la nulidad del plan de consolidación de IPT del verano pasado. Desde Bayer quiero resaltar el máximo compromiso que tenemos para seguir avanzando con la agencia, ¿no?, en temas que son muy relevantes, entre ellos, pues, la preparación de la aplicación del reglamento de HTA, también el nuevo Real Decreto de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias, las discusiones alrededor de, pues, los diferentes aspectos de la nueva legislación farmacéutica europea, y también la creación, esperemos, de un marco regulatorio que sea predecible y también que sea flexible para poder atender a estas terapias digitales, por ejemplo, y también a la investigación clínica. Estoy segura que lo conseguiremos avanzar en ese sentido, porque tenemos este objetivo común que es mejorar la vida de las personas. Muchas gracias por todo. Le damos la palabra a Rodrigo Raibel, director general y vicepresidente corporativo de Novo Nordisk en España, que por cierto están de moda. Hay medicamentos que de repente se ponen de moda. Gracias. Buenos días a todos. Quiero aprovechar mi intervención para responder a la primera pregunta que hacía Ernesto. ¿Ha cambiado algo después de la pandemia? Y solo quiero suscribir lo que dice. Yo creo que no ha cambiado gran cosa porque la colaboración y el diálogo con la agencia siempre ha existido. Y bueno, aprovechar esta oportunidad para dar las gracias porque las instituciones al final son las personas. Y gracias, directora, por mantener ese diálogo constante con la industria. En Novo Nordisk tenemos 3 áreas fundamentales para las que trabajamos. La primera, por supuesto, es traer la innovación a los pacientes. La segunda es el medio ambiente. Tenemos un compromiso a mediano y a largo plazo, porque como industria farmacéutica, pero sobre todo como seres humanos, padres, queremos asegurar que hay un buen medio ambiente y que dejamos un mejor futuro a nuestra sociedad y a nuestros hijos en particular. Pero por supuesto también tenemos un compromiso con la sociedad, por lo cual, escuchándola, pensaba, lo bueno es que siempre hay más cosas que nos unen que las que nos separan.
Y nosotros tenemos un compromiso con el Sistema Nacional Sanitario Español. Queremos asegurarnos de que es sostenible, porque es uno de los orgullos de este país. Por lo cual, solo quiero aprovechar para decir, escuchamos las necesidades, tendemos todos nuestros recursos para tratar de colaborar y llegar a un objetivo en común, y en Novo Nordisk encontrarán ese socio para poder ayudar a que el Sistema Nacional de Salud sea sostenible y para el futuro de España, que también sea productivo para todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Pues para cerrar, como siempre en nuestro desayuno, el retrato que va a hacer Luis del Val como regalo a María Jesús Lamas. Cuidado con los zapatos y las sandalias. Buenos días. El aliño indumentario del que hablaba Antonio Machado es correcto y armonioso, en el que parecen evitarse estampados demasiado sugerentes o colores vivos. El pantalón negro, a juego con las sandalias negras de tacón abiertas, contrastan con una chaqueta blanca, estacional, que cubre una blusa del mismo color, en la que aparecen discretos y leves ornamentos de un pálido rosa. Nos hablaría de una persona a la que no le obsesiona el fondo de armario, que opta por la funcionalidad y la única atención más cuidadosa es la de las uñas de los pies, donde también la discreción huye de los rojos vivos y el barniz transparente produce un resultado tan sobrio como limpio y elegante. Lleva una triada de anillos en el dedo anular de la mano derecha y otro en el anular de la izquierda, a los que de vez en cuando toca o acaricia como si fueran un sortilegio de compañía. Produce una sensación de seguridad y sosiego. Escucha con atención nada mecánica, y prueba de ello es que a veces inclina ligeramente el rostro y mira con interés y franqueza. A los más apresurados en psicología social se les podría ocurrir que tras estas maneras corteses y suaves se podría intuir alguna debilidad. No se fíen. Hay gestos rotundos, o mejor dicho, educadamente rotundos, que anuncian firmeza en sus saberes y principios y la energía suficiente para llevarlos a cabo. A pesar de su veteranía, ante algunas preguntas tiende a fruncir la frente, signo de que todo lo considera importante y se vacuna a sí misma de descuidos. Y allá, al fondo de la mirada, hay dos destellos para notar: sentido del humor y ternura. Los ejecutivos y las ejecutivas también se emocionan y también ríen. Y como va a empezar el verano, el resumen más agradable que se me ocurre es que ella nunca produciría problemas como pasajera en un pequeño yate. Esa prueba que solo superan unos pocos, los mejores, es un elogio sincero. Y dado el recinto en el que nos encontramos, se lo decimos de corazón. Ha definido bien, ¿no, María Jesús Lamas? Ya me gustaría. Muchísimas gracias. Bueno, solo me queda decir que la semana que viene tendremos como invitado al consejero de Castilla-La Mancha, que por eso se ha reintegrado en su puesto de trabajo, tuvo un problema en los ojos, le tuvieron que operar, estaba anunciado, lo tuvimos que suspender y viene la semana siguiente. Y le esperamos a todos el día 20 de junio en la Casa de Burgos, en nuestra fiesta segundo aniversario, que vuelvo a decir, a María Jesús Lamas vino cuando no nos veían más que nuestros familiares y decíamos, una persona tan importante, con el presidente de Farmacéutica, un medio que lleva 2 días, lo agradecimos de corazón, y el día 20 de junio, cuando demos los datos de en qué posición estamos hoy en día, 2 años después, se lo debemos a los pioneros que son los que apostaron por nosotros. Un placer como siempre, María Jesús, y si te parece vamos a tomar con nuestros invitados un café. Muchas gracias. Muchas gracias.